Me dijo, nunca serás parte de esta familia. Sonreí y revelé que era dueña de la casa familiar. El murmullo de la reunión se deslizaba como una sombra en la lujosa sala, decorada con dorados y rojos intensos que despertaban intenciones ocultas. Valeria, al borde del círculo de risas y charlas cacofónicas, sentía cómo el aire se ahogaba en su pecho. Todos los rostros, desde los niños traviesos hasta los ancianos con miradas afiladas, eran desconocidos para ella, como piezas de un rompecabezas en el que nunca encajaría. La gran casa, con sus altos techos y antiguos candelabros, era un monstruo a sus espaldas, recordándole a cada instante que no pertenecía allí. Los ecos de risas reverberaban en las paredes adornadas con retratos familiares, miradas que parecían escrutarla, preguntándole qué hacía ella allí. Sus manos temblorosas apretaban la copa de vino, mientras sus ojos buscaban a su esposo. Jim conversaba animadamente en otro rincón, ajeno a su angustia. Fue entonces cuando, con un impulso inesperado, Valeria sonrió. No una sonrisa de sumisión, sino de desafío. ¿Y si te dijera que esta casa es mía? Respondió de repente, rompiendo el hechizo de silencio, como un cristal que estalla. Los murmullos se transformaron en un caos confuso. ¿Qué acababa de decir? La casa, ese símbolo de estatus familiar, de antiguas disputas y secretos guardados, era suya. En un momento, la atmósfera se cargó de tensiones reprimidas y miradas incrédulas. Los rostros de su suegra y del resto de la familia se descompusieron, cambiando de incredulidad a indignación. Valeria sintió cómo el pulso de la habitación cambió. El escalofrío que la había envuelto fue sustituido por una mezcla de poder y vulnerabilidad. Con cada palabra se sentía más viva, más segura. Oía sus pensamientos, historias ocultas, rencores que afloraban como agua hirviendo. La abuela, ahora pálida, con manos temblorosas y gesto de furia controlada, se debatía entre el ataque y la defensa. «¡Eso es imposible!», balbuceó. Pero Valeria había tocado un nervio. La verdad a menudo hiere, y ella había desenterrado viejas heridas, murmullos sobre propiedades usurpadas, promesas olvidadas y secretos que oscilaban en el aire como fantasmas. Valeria miró a su alrededor, viendo por primera vez algo diferente en esa familia. Era un grupo que se desgarraba, luchando en su propio pasado. En ese caos, ella se sentía al borde de un abismo, una cuerda floja sobre la que había estado caminando. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por venir, ya que Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! El murmullo continuó en la sala, un extraño eco que resonaba en las paredes doradas. Valeria, con el pulso acelerado y la adrenalina invadiendo sus venas, observaba las reacciones de la familia. La incredulidad de los presentes se podía palpar en el aire, pesado y tenso. La matriarca había entrado en un juego inesperado, y Valeria era la que llevaba ahora las cartas. El tablero había cambiado. «Eso es imposible», insistió la abuela, su voz quebrada, resonando como un trueno en esa atmósfera cargada. Pero Valeria no podía detenerse. Las palabras fluían, impulsadas por un fuego que nunca había sentido tan claramente. «Te lo digo porque lo es. Todo lo que han dado por sentado ya no es así». De repente, el sonido de un cristal rompiéndose quebró la tensión, como si el tiempo se hubiera detenido. Todos giraron sus cabezas hacia la fuente del ruido. Un niño pequeño, que acababa de tirar una copa al suelo, miraba aterrado.
Ese momento de distracción permitió que una sombra se deslizara detrás de Valeria, un pequeño serpentear que susurraba secretos antiguos. «Déjala en paz, abuela», dijo una voz desconocida, firme y autoritaria. Valeria giró la cabeza y se encontró con una joven, algo mayor que ella, con el cabello oscuro y el semblante decidido. La mujer que Valeria no había visto antes. Emanaba una energía que intrigaba, pero sobre todo desconcertaba. «¿Quién eres tú?», preguntó la abuela, sus ojos entrecerrados, un rayo de ira apenas contenido. «Soy la hija de tu hermano, el que decidiste olvidar cuando te casaste», respondió la mujer, su voz temblando apenas. «Viniste aquí porque creías que el pasado podía quedar enterrado. Pero no más. Yo estoy aquí». El impacto de esas palabras golpeó a Valeria como una ola. La familia comenzó a murmurar. La nueva llegada había desatado una tormenta de emociones que barren los rostros familiares. Valeria sintió que se asomaba un nuevo abismo ante ella. ¿Quién era realmente esta mujer? ¿Qué revelaciones podrían salir a la luz? La joven se acercó a Valeria, lanzando una mirada de complicidad. «No estás sola en esto. Hay más que solo secretos sobre la casa. Hay secretos sobre la familia», susurró. Pero la abuela la interrumpió con un grito desgarrador. «¡Silencio! No se te permite hablar aquí», vociferó, y el eco de su furia se sintió como un golpe físico. Era palpable la desesperación en sus ojos, como si cada palabra de su sobrina removiera un puñado de tierra encima de un ataúd antiguo. El ambiente se volvió electrizante. Valeria, antes embargada por la ansiedad, sintió crecer dentro de sí la chispa de una inquietud transformada en determinación. «Si hay secretos, quiero saberlos. ¿Qué más ocultan?». Los murmullos se intensificaron. Los rostros se acercaron, tensos e inquietos. La joven hizo un gesto como si se preparara para hablar, pero un grito interrumpió su intento. Esta vez un eco más profundo, más siniestro. Desde la esquina de la sala se escuchó un estruendo. Una puerta del piso superior se cerró violentamente. Todos se dieron la vuelta, paralizados ante el inesperado ruido. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era el viento o era algo más? Las emociones se agolparon en sus gargantas como una tormenta inminente. La mujer miró a Valeria, los ojos brillando con una mezcla de miedo y desafío. «Es hora de que sepas la verdad sobre esta familia y sobre ti misma». En ese instante, la sala se sumió en un silencio abrumador. Valeria sintió que su corazón latía descontrolado. ¿Qué secretos se escondían realmente? ¿Qué trasfondo la conectaba a esa casa y a esta familia que tanto la había despreciado? El miedo se entrelazaba con la curiosidad, un cóctel intoxicante que dejaba a Valeria en la orilla del descubrimiento. Así, en medio del caos, la revelación aguardaba, una promesa de una verdad que podía hacerlo todo añicos. Valeria no sabía si estaba lista para lo que vendría, pero había dado un paso y no habría vuelta atrás. El aire era denso. Valeria podía sentir que las miradas hacían eco en su piel. La tensión era palpable, como una cuerda tensa a punto de romperse. La joven que acababa de llegar, con su presencia desafiante, había encendido la chispa de un conflicto que latía bajo la superficie, como un volcán a punto de erupcionar. «Hay secretos en esta familia que nunca debiste haber ignorado», volvió a decir la joven. La abuela parecía encoger su figura, y de repente la sala se volvió un escenario donde cada pequeña cosa parecía cobrar vida. Mientras ese momento de silencio se extendía como una sombra, un estruendo repentino resonó desde el piso superior. La puerta principal de la casa se abrió de golpe, pero no había viento. Nadie había tocado la manija. Las luces parpadearon,
como si la casa tuviera vida propia, y un grito ahogado salió de la garganta de uno de los niños. Valeria sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¡Tío! ¡Tío! La voz histérica de un niño hizo que todos se quedaran en un estado de shock. Eran las palabras de un pequeño que había visto algo desde el segundo piso. Aún en medio del terror, Valeria hizo un movimiento instintivo hacia el niño. ¿Qué viste?, le preguntó, la voz quebrada por la tensión. El niño, con lágrimas en los ojos, señalaba la escalinata. Había alguien ahí arriba. Eso no puede ser, rió la abuela, levantando la barbilla con desdén. Pero la duda ya había comenzado a asomar en su rostro. Valeria miró a la joven, buscando respuestas, pero sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación. «Debemos averiguarlo», dijo, su voz firme, mientras los murmullos de la familia comenzaban a girar en un torbellino de preocupación. Un grupo se movió hacia la escalera, pero la abuela gritaron que se detuvieran. No obstante, el caos estaba desatado. Juana, la joven, tomó la delantera, atravesando la multitud. «Es demasiado tarde para ignorar nuestro pasado», dijo Juana, mientras sus pasos resonaban arriba. Valeria la siguió, sintiendo que cada escalón era un latido más de su corazón. Cada paso sentía que la casa la escaneaba, como si las paredes mismas pudieran escuchar los secretos que estaban a punto de emerger. Cuando alcanzaron la planta superior, se encontraron con un pasillo largo y oscuro. La luz de la luna filtraba su camino a través de una ventana empolvada. Valeria se quedó paralizada. Una puerta al final estaba entreabierta, y la sombra que se proyectaba era inquietante. «Valeria», la voz de Juana cortó el aire. «Tú tienes que entrar». «¿Yo? ¿Por qué?», titubeó Valeria, el miedo ahogándole la garganta. Juana la miró con urgencia recién descubierta. «Lo que está detrás de esa puerta no es solo un secreto. Es algo que cambiará todo lo que sabes sobre ti misma». Valeria se acercó, el pulso retumbando en sus oídos, y empujó la puerta con manos temblorosas. Abrirse era como romper un hechizo. El aire se volvió frío. Tras el umbral, un rincón de documentos apilados y fotografías enmarcadas se extendía ante ella, un verdadero archivo de la familia. Sin embargo, entre las imágenes, su mirada se detuvo en una en especial. Era ella. Valeria miró la foto, su rostro en una edad juvenil, sonriendo a la cámara. Era una imagen que, sin embargo, no pertenecía a ninguna época que recordara. A su alrededor, rostros familiares, pero no familiares en absoluto. Los nombres que nunca había escuchado, las historias que nunca le habían contado. ¿Quiénes son ellos? «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz temblando mientras miraba a Juana. Todo lo que había creído saber se estaba desmoronando. Juana se acercó y su voz era apenas un susurro. «Tú eres parte de esto, parte de una historia que nadie se atrevió a compartir. Y tú siempre has sido la clave». El giro dejó a Valeria tambaleándose. Las verdades ocultas palpitaban en el aire. Un grito resonó desde abajo, pero ella no podía apartar la mirada de esa foto. Todo lo que sentía se entrelazaba. La confusión, el asombro y un pálpito de esperanza grotesca. «¿De qué historia hablas?». «¿Qué más hay?», cuestionó, sintiendo que el mundo se deshacía a su alrededor. ¿Era posible que todo fuera un gran engaño? ¿Quién era realmente ella? Las luces parpadearon de nuevo y de repente un estruendo resonó en la casa. La verdad había comenzado a manifestarse con una fuerza feroz y Valeria estaba en la línea de fuego. Ella sola, en ese archivo de secretos, tuvo que enfrentarse a lo que podría destruirla o liberarla. Ahora solo quedaba una pregunta. ¿Quién era en realidad? Y lo más importante, ¿quiénes eran los que la rodeaban? Valeria sintió que su corazón retumbaba en sus oídos. Las palabras aún flotaban en el aire pesado como el humo.
la foto en sus manos, revelando un mundo que jamás imaginó. Y mientras buscaba respuestas en los ojos de Juana, algo cambió en la atmósfera. El crujir del suelo resonó como un grito ahogado. Un estruendo se escuchó desde la planta baja, seguido de un grito desgarrador. ¡Ayuda! Una de las niñas había caído. El eco de su llanto elevándose por encima del caos. Valeria y Juana intercambiaron miradas de terror. Sin pensarlo, ambas corrieron hacia la escalera, sus pasos resonando en la madera vieja, atravesando el pasillo como flechas disparadas hacia su destino. Al llegar abajo, la escena era un caos. Los rostros de la familia estaban contorsionados en shock. Algunos gritaban, otros intentaban calmarse. Valeria buscó entre la multitud. Los nervios la invadían. ¿Qué pasó?, gritó, atravesando el grupo agitado. Una de las sirvientas, blanca como un lienzo, señalaba hacia el fondo de la sala. Fue el abuelo. Estaba en el sótano. Y luego escuchamos un estruendo y su grito. Valeria sintió que el aire se le cortaba en la garganta. Su abuelo. ¿De qué hablaban? Nunca había oído hablar de él. Alguien la empujó hacia adelante. En ese momento, la familia se dividió, como un río despertado, todos intentando hacer espacio. Valeria, incapaz de detenerse, avanzó hacia el sótano. Las escaleras crujían bajo su peso. Cada paso era un latido en su pecho. Cuando finalmente llegó a la puerta del sótano, se detuvo. La oscuridad la miraba con ojos vacíos. La luz del pasillo apenas iluminaba el camino. Juana la siguió y juntas empujaron la puerta, que chirrió como un animal herido. Cruzaron el umbral y allí, en la penumbra, encontraron algo que les heló la sangre. Su abuelo yacía en el suelo, pero no solo. Estaba rodeado de documentos esparcidos, cajas viejas y un objeto oscuro que parecía una antigua reliquia. La desgracia en su mirada era palpable. «Abuelo», Valeria se arrodilló junto a él, palpando el pulso en su muñeca. «¿Qué pasó?». Él abrió la boca, pero solo emitió un murmullo incoherente. Juana se inclinó más cerca y, sin previo aviso, dirigió su mirada a un cofre que estaba medio abierto. Un misterioso brillo salía de su interior. Algo en su interior la instó a acercarse más. Pero al hacerlo, un destello la deslumbró. Ella tropezó y cayó de espaldas, dando la vuelta al cofre. Un montón de documentos antiguos salió disparado, esparciendo información en el suelo. Valeria recogió uno y lo leyó en voz alta, su voz temblando. «Testamento de Alberto». Toda la habitación se congeló. La familia se reunió a su alrededor. Las miradas se volvieron peligrosamente intensas, como si el aire se cortara. «¿Por qué hay un testamento aquí?», preguntó Valeria, el miedo y la confusión mezclándose. La abuela apareció entre la multitud, su rostro retorcido por la desesperación. «No, eso no puede ser posible», murmuró, casi en shock. Los murmullos se intensificaron. El rostro de los familiares se tornó en rabia y miedo. Entonces, en ese momento, la verdad brotó como un río desbordante. «Tú no eres la heredera». La joven que había aparecido antes de la cena se adelantó, su voz firme. «Eres el resultado de lo que él hizo indirectamente». La afirmación detuvo a Valeria en seco. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, incrédula. Juana se puso de pie, pero la mirada de la joven apuntó a Valeria. «Él tenía una hija que nunca conociste. Tú has estado en este lugar porque él te necesitaba, no porque te aceptaran». La conmoción se apoderó de la sala. Valeria observó el rostro de su abuela, desvaneciendo en la incredulidad. La sala se transformó en un campo de batalla de murmullos y acusaciones. Los secretos, una vez guardados a fuego lento, comenzaban a salir a la superficie.
Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, y un nuevo grito resonó desde la planta superior. Todos se miraron, la ansiedad palpablemente cargando el aire. ¿Qué más podía salir a la luz? Sin querer, Valeria comenzó a cuestionar todo lo que creía saber sobre sí misma, sobre su pasado, y lo peor, sobre su futuro. ¿Quién soy yo realmente?, se preguntó, sintiendo que sus pies temblaban en el suelo de la casa que una vez consideró su hogar. Mientras la familia se debatía entre el pánico y la rabia, una idea oscura se formaba en su mente. ¿Qué más había detrás de esos muros? ¿Y quién realmente controlaba su destino en ese juego mortal de secretos? La sala temblaba con la tensión acumulada. Valeria miró a todos los rostros, cada uno marcado por la incredulidad, pero también por un miedo palpable. Sabía que algo oscuro se cernía sobre ellos. El testamento en sus manos se sentía como una bomba a punto de detonar, y el murmulloso secreto estaba a punto de salir a la luz. «No quiero oír más mentiras», gritó la abuela, su voz rasgada como un cristal quebrándose, rompiendo el aire pesado. Pero una parte de Valeria quería saber, necesitaba saber. ¿Qué más ocultaba esta familia? Juana, siempre al lado de Valeria, asintió, sus ojos chispeantes de determinación. «Es momento de enfrentarnos a la verdad, de una vez por todas», dijo casi en un susurro, pero lo suficientemente fuerte como para que muchos lo escucharan. La tensión palpable creció. Las miradas se deslizaron entre los miembros de la familia, como si se preguntaran quién más sabía, quién más había estado involucrado. «¿Por qué no nos cuentas, abuela? ¿Qué más hay que ocultar?», preguntó un primo, su voz temblando. «¿Y por qué ese testamento ahora?». La abuela se quedó muda. La rabia y la desesperación se reflejaron en su cara. Pero en aquel silencio, un grito resonó desde el fondo de la habitación. «¡La casa se está cayendo!». El lío de documentos, fotos y asombros fueron olvidados en un instante. Todos giraron la cabeza. El suelo vibraba bajo sus pies. Valeria sintió un escalofrío que recorría su espalda, como si la casa misma estuviera viva, gruñendo por secretos que ya no podía guardar. Y entonces el grito se repitió. «¡Ayuda!». El clamor provenía del piso superior donde uno de los niños había visto y escuchado algo que desató el verdadero terror. Las miradas se agitaron como hojas en un vendaval. Valeria intercambió miradas con Juana. Debían actuar. Corrieron hacia las escaleras, seguidas por una multitud de rostros pálidos y preocupados. Cada paso resonaba, cada respiración llevaban consigo el miedo. El aire ardía con ansiedad. Al llegar al segundo piso, una escena grotesca se desplegó ante ellos. El pequeño estaba cubierto de polvo, empujando la puerta de un antiguo armario que había estado cerrado. «¡Mamá! ¡Mamá! ¡No puedo salir!», balbuceó con lágrimas en los ojos. Cuando sus padres se agacharon para ayudarlo, él apuntó al armario. Vi a alguien. Había una sombra en la oscuridad. Valeria sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo. ¿Quién había estado acechando hasta ahí? La abuela palideció, su figura encogida, como si la sombra la consumiera. «No, eso no puede ser», murmuró, con una voz que apenas era un hilo. Sin embargo, antes de que pudieran reaccionar, un estruendo retumbó desde el armario y su puerta se abrió de golpe. Un despliegue de objetos antiguos se desbordó, pero entre ellos, un diario oscuro y desgastado salió rodando, como si su contenido clamara por ser descubierto. Valeria lo recogió, sintiendo que el pulso de la casa se aceleraba. «Esto es mío», murmuró, al ver su nombre escrito en la primera página. «No, puede ser». De repente, una risa siniestra resonó en la habitación. Todos giraron la cabeza, aterrorizados. Una figura se materializó en el rincón, emergiendo de las sombras como un espectro. Era un hombre mayor,
de aspecto familiar, pero con unos ojos que parecían vacíos y llenos de historia. ¿Querías conocer la verdad, Valeria? Dijo con voz profunda, ominosa. La casa te pertenece, pero hay un precio que pagar. Las reacciones fueron explosivas. Gritos, murmullos, desmayos. La revelación de que él era el abuelo perdido, el fantasma que todos creían desaparecido, se cernía como un manto oscuro. Tu madre fue la que lo encubrió. Todo, un fraude para protegerte. La sala se congeló. La adrenalina golpeaba como un tambor. ¿Cuál era el verdadero secreto? Y en ese instante, Valeria supo que toda su vida había sido uno de esos engaños. Y el juego apenas comenzaba. ¿Quién era ella realmente? ¿Y qué otra revelación cataclísmica venía a cambiarlo todo? La sala estaba en silencio, roto solo por el sonido tembloroso de la respiración de Valeria. Ese hombre que decía ser su abuelo, con su presencia ominosa, había derribado todo lo que creía cierto. La confusión palpitaba en su pecho, un nudo que se hacía más fuerte con cada segundo. ¿Qué quieres decir con que soy el resultado de lo que él hizo? Preguntó, su voz un hilo apagado. Cada mirada en la sala era un espejo de incredulidad y miedo. La figura del abuelo pareciera crecer en las sombras, su sonrisa retorcida una burla silenciosa a su angustia. ¿Acaso no lo entiendes? Tu madre ocultó la verdad porque temía las consecuencias, el rechazo. Pero vengas a esta casa, porque hay algo que todavía necesita resolverse. Respondió, su tono grave resonando como un eco en las paredes. Los murmullos comenzaron a reanudarse, la tensión palpable. Todos se giraron, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Valeria sintió que su cabeza daba vueltas. ¿Qué consecuencias? ¿Por qué nadie me dijo nada? Porque esta familia es un nido de secretos, Valeria. Nunca has sido solo una esposa. Siempre has sido parte de ellos, continuó el abuelo, sus ojos reflejando secretos en los que no podía creer. La revelación cortó como un cuchillo, pero aún así había una parte de Valeria que lo cuestionaba. ¿Cómo podía confiar en él después de todo? ¡Basta! ¡Esto no puede estar pasando!, gritó la abuela, su voz retumbando en el caos. Pero su grito fue como un jarro de agua fría. Toda la atención volvió hacia ella, y Valeria, aferrándose al testamento, se sintió impulsada por una necesidad urgente de entender. No puedes seguir con esta farsa. ¿Qué más está escondiendo esta familia? ¿Por qué no has hablado? En ese momento de caos, un ruido ensordecedor estalló desde el fondo de la casa. Era como si la propia casa reclamara su historia, su dolor. Las luces parpadearon intensamente y el suelo retumbó, haciendo que todos se tambalearan. Un grito agudo llenó el aire. Un grito aterrador de alguien en la planta superior. ¡Ayuda! ¡Hay alguien aquí! Valeria sintió que la sangre se le helaba. Sin pensarlo, corrió hacia la fuente del grito, seguida por Juana y un grupo de familiares aterrados. Cada paso resonaba. Cada respiración estaba impregnada de miedo. Al subir, el horror se apoderó de la habitación. El pequeño que había estado arriba estaba atrapado, su rostro blanco como el papel, mientras señalaba hacia el rincón más oscuro. «Mamá». «¿Alguien está ahí?» El terror en sus ojos era evidente, pero antes de que alguien pudiera preguntar más, un nuevo estallido de ruido se escuchó, e incluso el suelo pareció concluir el caos dándole la razón. Un cuadro antiguo se despegaron de la pared y una figura apareció en la entrada. Era una mujer, de cabello largo y oscuro, su mirada intensamente familiar. «No puedes quedarte callada, Valeria. Tienes que saberlo todo. ¿Quién eres?
preguntó Valeria, incapaz de apartar la mirada. El futuro se retiraba como un manto oscuro, enfocado solo en esta mujer que gritaba verdades ocultas. «Soy tu hermana», reveló. Sus palabras, un torrente de revelaciones. Nacida de un secreto que la familia nunca quiso que supieras. Todo esto es una trampa. Ellos están utilizando tu historia para ocultar la mía. El shock fue como un golpe en el pecho. Valeria sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué? No podía asimilarlo. Encima del grito del niño, una nueva capa de incertidumbre envolvía el ambiente. La abuela, pálida como un fantasma, retrocedió, sus ojos llenos de pánico. «¡Eso no puede ser verdad!», aulló, buscando apoyo en su familia. Pero Valeria tenía que enfrentar la cruda realidad. «¿Por qué no me dijiste nada? ¿Quién más está involucrado en esta locura?», gritó, sintiéndose atrapada entre el amor y el odio. Las paredes de la casa parecieron moverse, llevándose consigo todos los secretos enterrados durante tanto tiempo. «Porque era lo mejor para ti. No puedes cambiar el pasado», respondió la mujer, su voz resonando con tristeza. Valeria, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies, supo que no podría ignorar esto. Todo lo que conocía había sido un engaño. Su vida, una ilusión tejida entre los hilos de la desconfianza y el dolor. Y en ese instante de revelación, se dio cuenta de que no solo tenía que enfrentar su pasado, sino también quiénes eran realmente todos alrededor. ¿Qué más se ocultaba en las sombras? ¿Quién era realmente su hermana? ¿Qué secretos más esperarían ser desenterrados en esta casa que ahora estaba más viva que nunca? Valeria sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La revelación de que tenía una hermana, un secreto oculto bajo la sombra de la familia, la envolvía en un torbellino de confusión y rabia. Las palabras, como cuchillos, perforaban su corazón. «¿Por qué nadie me dijo nada?», preguntó, su voz quebrándose ante la multitud que la rodeaba. La atmósfera era eléctrica, cada mirada estaba fija en ella, y la tensión palpitaba en el aire. La mujer que se decía su hermana, de rasgos familiares pero ajenos, seguía observándola con intensidad. «Porque te necesitaba a salvo, pero todo lo que han hecho ha sido un engaño». Valeria sintió como si la casa estuviera viva, respirando con secretos. Justo en ese instante de revelación, un grito desgarrador resonó desde el fondo. Era el pequeño que había estado atrapado. El miedo les dio a todos una sacudida, como un latigazo. «¡Mamá, hay algo allí!», gritó el niño, señalando a las sombras del armario. La familia se estremeció, pero Valeria sintió que el nudo en su estómago se apretaba. Con la adrenalina corriendo por sus venas, dio un paso hacia el armario, pero Juana la detuvo. «No, Valeria, espera», dijo. Su rostro pálido, pero la curiosidad la empujaba a avanzar. Al acercarse más, vio algo moverse en la penumbra, una sombra que parecía deslizarse entre los pliegues de la oscuridad. «No puedo quedarme aquí. Tengo que saber qué pasa», exclamó Valeria, avanzando pese a las advertencias. Cuando abrió la puerta, un murmullo sibilante emergió, como un eco de antiguas quejas. Dentro, un viario naufragaba entre las telarañas, como si hubiera estado espiando por ella. «¡Esto es mío!», musitó, mientras lo sacaba. Pero al tocarlo, la luz de la habitación disminuyó bruscamente, y un estruendo retumbó. La casa parecía temblar, como si reclamara lo que nunca debió ser escondido. Las luces estallaron, y por un instante todo quedó en penumbra. «¡Valeria!», Juana gritó, al ver que la figura que emergía del armario no era solo sombra, era su madre, o lo que quedaba de ella. Su rostro estaba pálido, como si hubiera estado en el limbo entre el recuerdo y la verdad. «¡Hija! ¡Tienes que escucharme!». La voz de su madre era un susurro inconfundible, y el instante la envolvió. Valeria sintió que el aire le faltaba. Petrificada,
Todo lo que crees saber es una locura. Hay cosas que nunca te conté. Las palabras parecieron romper las cadenas invisibles que habían encerrado a la familia. A cada segundo, el horror se cernía sobre ellos. La confusión se transformaba en shock. Cada miembro observaba. Sus rostros horrorizados se llenaban de preguntas. ¿Por qué volviste?, preguntó la hermana, su voz chirriante, llena de resentimiento. Por tu culpa, todo esto ha sido un caos. La culpa corría por la sala como un fuego descontrolado. La madre de Valeria se retorció, visiblemente afectada. Lo siento, tuve que hacerlo, respondió, con los ojos llenos de lágrimas. Pero antes que pudiera continuar, el pequeño de la sala gritó de nuevo. Este se aferraba al brazo de Valeria, temblando. «Mamá, no dejemos que se lo lleven». «¿Qué quieres decir?», Valeria preguntó, sin entender. La madre se acercó, su voz llena de desesperación. «Hay más secretos. Su vida depende de ello». Entonces, una sombra más oscura emergió de la oscuridad. Una silueta que parecía conocerlo todo. Expresiva, y que dio un paso al frente. «Eres parte de un legado que no comprendes», dijo la figura, su tono grave resonando en la sala. Los murmullos crecieron, las miradas pasaron de terror a un inquietante reconocimiento. Valeria sintió cómo la mirada de su madre se volvía seria, una carga directa sobre su familia. El abuelo, que había desaparecido, las sombras escondidas en las paredes. Todo convergía en un punto. «¿Quién eres tú?», el abuelo preguntó, su voz temblorosa. «¿Por qué has venido aquí?». La figura sonrió, aunque no había calidez en ella. «Soy quien guarda la verdad. Y sus vidas dependen de que ustedes la comprendan». El aire se tornó denso. Un peso abrumador colgaba en la sala. Valeria sintió que todo crujía bajo sus pies. «¿De qué verdad hablas?», preguntó, su voz una mezcla de desesperación y curiosidad. «Es hora de que el pasado se reconozca», dijo la figura, y en ese instante un haz de luz atravesó la negrura de la habitación, iluminando rostro tras rostro. Todos miraban con ojos entrecerrados. El tiempo se suspendió. «Lo que unió a la familia es lo que los destruirá. Ustedes no están listos para lo que hay dentro», afirmó, y con su afirmación el mundo de Valeria cambió irrevocablemente. ¿Qué verdad podría ser tan devastadora que pondría en peligro toda su existencia? El corazón de Valeria retumbaba. «¿Qué más?», exigió con voz firme. «¿Cómo puede esto ser posible?». Pero la figura se desvaneció antes que pudiera obtener una respuesta definitiva, dejando en su lugar un eco inquietante. La habitación ahora estaba llena de murmullos y miradas entrecruzadas, sombras que se arrastraban en cada rincón. «La verdad siempre encuentra la manera de salir», susurró su madre, mientras la habitación quedaba en un silencio sepulcral. Cada palabra resonando como el eco de un viejo conflicto. Valeria, con el pulso acelerado y las manos temblorosas, miró a su familia. ¿Y si el secreto que habían estado ocultando era el hilo que desataría la locura? Mientras un nuevo grito se escuchaba desde el fondo de la casa, Valeria se dio cuenta de que, por primera vez, tenía que enfrentarse a la esencia de su propia realidad. Sin saber cómo, se vio atrapada en una trampa que amenazaba con aplastarla. ¿Sería capaz de desentrañar el pasado que la perseguía? ¿O eso la llevaría al abismo? La sala se había sumido en un silencio abrumador. La revelación de que Valeria tenía una hermana, de que su propia madre había escondido esa verdad, pesaba en el aire como un gas tóxico, chorreaba rencor.
Valeria sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Su corazón latía con fuerza, bombeando adrenalina. Se giró hacia su madre, buscando respuestas. «¿Por qué, mamá?», gritó, su voz ahogada por la incredulidad y el dolor. «Siempre tuve derecho a saberlo». «No era seguro. No hubiese soportado ver eso», murmuró su madre, la voz rota, como si cada palabra fuese una astilla en su garganta. Valeria podía ver la angustia en su rostro. Pero, ¿qué tan lejos podría llegar una madre para proteger a su hija? El ambiente era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. De repente, un crujido fuerte resonó en el piso de arriba, seguido por un grito agudo. ¡Ayuda! Era el niño. El terror invadió el aire otra vez, y los murmullos se transformaron en pánico instantáneo. «¿Qué está pasando?», preguntó Juana, mirando hacia el techo, como si esperara a que un fenómeno esplendoroso descendiera a salvarles. Pero el grito se repitió, esta vez más cerca, más urgente. Todos miraron, compartiendo la misma inquietud, la misma ansiedad. Algo estaba mal, muy mal. Valeria sintió una punzada de miedo. Se hizo un silencio expectante. Nadie se movió inmediatamente. El tiempo parecía detenerse en ese segundo, como si el universo hubiera decidido contemplar el desenlace de la historia. Y entonces, una ráfaga de movimientos sacudió la sala. Sin pensar, Valeria comenzó a subir las escaleras. «Voy a averiguarlo», gritó mientras subía. Juana la siguió de cerca, pero la abuela hizo un gesto brusco para detenerlas. «No, esperen», vociferó, su voz grave y autoritaria resonando. Pero Valeria no se detuvo. Cada paso la acercaba más a la verdad. Cuando llegaron al segundo piso, un silencio ominoso llenaba el pasillo. Las luces parpadeaban de forma errática, como si la casa misma estuviera vibrando con la tensión acumulada. El grito resonó nuevamente, y Valeria corrió hacia la puerta del cuarto donde se escuchaba el eco del pequeño. Al abrir la puerta, la escena que encontró las dejó a ambas paralizadas. El niño estaba de pie en un rincón, apuntando aterrorizado hacia el armario, donde hasta ese momento había un reflejo oscuro. Y no solo eso, una sombra se materializó, pareciendo absorber la luz a su alrededor. Valeria sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «Mamá, hay algo ahí, no puedo salir». El niño sollozaba, muerto de miedo. Valeria se acercó lentamente, y cuando la figura del armario tomó forma, los detalles se hicieron patentes. No era solo una sombra, era un hombre. No podía ser. Era su abuelo, y su rostro estaba distorsionado por un terror absoluto. La rabia y la tristeza en sus rasgos eran desbordantes. Las voces de la familia resonaron detrás de Valeria, bien a sus espaldas, llenas de shock y confusión. «¿Qué está pasando?», uno de los primos preguntó. De repente, un estruendo ensordecedor retumbó, y la casa se sacudió. La calidez de aquellos momentos de revelación se desvaneció y dejó un vacío escalofriante. Valeria miró a su abuelo cuando éste comenzó a sollozar. Un llanto desgarrador que parecía trasladar la historia de una vida entera entre sus gritos. «Es demasiado tarde para callar. Todo se desmorona», dijo en un susurro. El nudo en la garganta de Valeria se volvió insoportable. «¿Qué quieres decir? ¿Qué te pasó en el sótano?», exigió, casi gritando. La presión de aquellos ojos expectantes era insoportable. Justo cuando el abuelo iba a hablar, la casa tembló violentamente. Una grieta profunda se abrió en el suelo, y todos retrocedieron, aterrorizados. «¡Salgan! ¡Rápido!», gritó la abuela,
Pero el caos ya se había desatado. La mancha oscura del armario se expandió, engullendo el entorno, devorando los secretos y reviviendo viejos rencores. Todo lo que Valeria creía saber se desmoronaba, y la verdad que había esperado apenas se intuía en el horizonte. «Valeria», gritó Juana, tratando de hacerla reaccionar. En medio del alboroto, la figura de su madre apareció, su mirada desesperada cruzando con la de Valeria. «El diario. Cógelos antes de que se pierdan», exclamó, y en un instante todas las miradas se enfocaron en el desbordante desorden de hojas amontonadas. Valeria se agachó y extendió la mano, pero cuando sus dedos tocaron el cuero desgastado, un fuerte estruendo llenó el aire. Fue un golpe que sembró el caos. Las sombras, antes inanimadas, comenzaron a cobrar vida, saliendo del armario, dejándose llevar por la rabia y el dolor acumulados. El grito más desgarrador que jamás habían oído resonó por toda la casa, y en ese instante supieron que su mundo había cambiado para siempre. Todo lo que creían que era la verdad, todo lo que había mantenido unidos a la familia, estaba a punto de desmoronarse por completo. Con aquella expresión amarga de horror en sus rostros, cada uno contempló el desenlace inevitable. ¿Podrían sobrevivir a las verdades que la casa había atrapado durante tanto tiempo? La sala se estremecía con el eco del último grito, resonando como un tambor que marcaba el pulso de la tensión. Valeria se quedó paralizada. Volvió a murmurar, pero esta vez su voz se convirtió en un eco apagado. De repente todo cambió. Un fuerte estruendo hizo que el piso temblara bajo sus pies. Valeria sintió una sacudida que la empujó hacia atrás. El eco del alarido retumbó como un trueno, y las luces titilaron. La abuela cayó de rodillas, la desesperación pintada en su rostro. «¡No! ¡Esto no puede estar pasando!», gritó. Sin previo aviso, la puerta del armario se cerró de golpe. Una sombra oscura se abalanzó hacia ellos, como si la casa misma se hubiera revelado. Valeria alcanzó a ver la figura de su hermana, ahora en el centro de la sala, su expresión llena de intensidad y miedo. «¡Detente!», gritó. Pero era demasiado tarde. La sombra se expandió, abarcando a todos como un manto oscuro y apretado. Valeria sintió que la sala se oscurecía alrededor de ella, los muros pareciendo cerrarse más y más. En un instante, la casa resonó como si estuviera viva, tomando parte activa en el drama desenfrenado que se desarrollaba ante ellos. Cuando la oscuridad se hizo palpable, un brillo etéreo apareció en el centro de la sala. Fue como una chispa en la penumbra, y de repente, una imagen proyectada de todo lo que había pasado. Valeria dio un paso atrás, su pecho se hundía con un miedo helado. Los ojos de todos estaban fijos en la imagen, atrapados en la visión oscura que se desplegaba. Fue entonces que vio a su madre, su rostro pálido, rodeada por la sombra del abuelo. «Esto no se detendrá si no se enfrentan a la verdad», gritaba su madre. Las imágenes seguían fluyendo, traiciones, amistades destrozadas, promesas olvidadas. A medida que cada escena se proyectaba, Valeria sintió una mezcla de ira y tristeza. De repente la oscuridad se desvaneció, y todos se encontraron de vuelta en la sala. Valeria, con las manos temblorosas y el corazón retumbando, miró a su hermana, ahora más cercana. «Todo esto está bien, lo siento, pero hay cosas que no comprendes», dijo, sus ojos llenos de una mezcla de desafío y compasión. Valeria se acercó, el miedo apretándole la garganta. «¿Qué más hay?», exigió. Y en un giro inesperado, la hermana sonrió, pero había algo en su mirada que no encajaba. «Eres la pieza que falta, Valeria. Sin ti todo está condenado». Los murmullos se intensificaron, y el abuelo, aún en el armario, suplicó: «No, no dejes que esto suceda». La dinámica del grupo se rompió. Algunos comenzaron a retroceder, otros a avanzar.
Pero Valeria no podía apartar la mirada de ese rostro en sus recuerdos, de esa sombra que la observaba. Fue entonces que un grito desgarrador rompió el aire, proveniente de un rincón oscuro. Una forma en la sombra. ¡Ayúdame! Era la voz del niño, colisionando contra el pánico colectivo. Y en ese momento, la atmósfera se volvió tóxica. Valeria miró a su hermana, buscando apoyo, pero en su rostro leyó algo más, una advertencia. La casa tembló nuevamente, y el niño comenzó a desaparecer en la oscuridad. La verdad sobre la identidad del niño se deslizó en la mente de Valeria como un relámpago. «¡Es mi hijo!», exclamó. Y todo se detuvo. Sonrisas y miradas de incredulidad se transformaron en puro pánico mientras se enfrentaban a la realidad. La sombra comenzó a arrastrar a Valeria hacia la oscuridad. «¡No! No, no puede ser!», gritó, pero la casa rugía absorbiendo todo en su camino. «Nadie puede irse», dijo la hermana, la confusión en su voz. En ese instante, todo lo que Valeria había creído se desmoronó. ¿Era su hermana la responsable de todo? ¿Qué era verdad y qué era mentira? La revelación le golpeó con fuerza. Su corazón, ya desgarrado por la tensión, ahora retumbaba en una desesperación aguda. Esa verdad, tan devastadora, la dejó al borde del abismo. Sin nada más que un susurro de coraje, la casa la tragó. ¿Podría salvar a su hijo? ¿Y qué pasaría con su familia? En un giro de traición, todo lo que había sido la mantenía como un frágil hilo entre la vida y la oscuridad. Valeria se sentó, o más bien se desplomó en uno de los sillones del antiguo salón. Su corazón palpitaba como un tambor descontrolado. La revelación de que había sido parte de un juego de sombras, un legado enredado por secretos y mentiras, la dejó sin aliento. La figura de su abuelo, aún medio oculta en la penumbra del armario, la miraba con una mezcla de desesperación y tristeza. «¡Esto debe acabar!», exclamó Valeria, su voz resonando en la sala como un eco apagado que retumbaba entre los muros. En su pecho, el miedo se transformaba en determinación. No podía dejar que la oscuridad ganara. La familia estaba a su alrededor, los rostros pálidos y llenos de confusión. El niño, su pequeño, parecía ser el centro de todo, el lastre que mantenía el caos a flote. «¡Mamá!», gritó el niño, extendiendo sus brazos como si estuviera atrapado en un torbellino. Las miradas se fijaron en él, y Valeria sintió que el aire se volvía irrespirable. Se levantó, decidida. «Rodrigo, ven aquí», dijo, acercándose al niño, cuya mirada estaba llena de terror. Lo tomó de la mano y miró a su madre. «Volveremos a ser una familia. Vamos a luchar por ello». La casa parecía gemir. El suelo crujía como si sintiera el peso de sus secretos. De pronto, un destello, y el abuelo, ahora visible en su totalidad, comenzó a hablar. «Valeria, esto no es solo un juego, es una verdad que destruyó a tu madre». La abuela interrumpió, su voz rota. «No sigas. Espera. Tienes que dejarlo ir», rogó, pero algo en su tono sonó débil, como si ya no tuviera el control. «No, es suficiente. Este ciclo de mentiras se termina aquí y ahora», gritó Valeria, sintiendo que los enfrentamientos de su historia se multiplicaban a su alrededor. Los murmullos crecían, las voces se entrelazaban en un clamor inquietante. «Tous les secrets de la famille doivent être révélés. Deben enfrentarse a sus demonios», dijo Juana, apremiante, cargando el ambiente con su energía. La inesperada determinación de todos comenzó a hacer eco en la sala. Con cada palabra, la tensión se transformaba en acción, y las sombras parecían retroceder ante la luz cruda de la verdad. Fue en ese momento que Valeria se dio cuenta. No eran solo palabras vacías. Era el momento de liberar todo. «Mira, ¿quiénes somos si no enfrentamos esto juntos?», dijo,
volviéndose al abuelo. No me quedaré de brazos cruzados. No dejaré que arrastres a mi hijo a tus secretos. Las luces parpadearon, y como si la casa respondiera a sus palabras, el aire cambió. De la penumbra del armario emergió una luz. Era un destello tan brillante que casi la deslumbró. La familiaridad de esa luz, casi maternal, la envolvió a ella y al niño, dándole fuerza. «Esto debe hacerse», murmuró Rodrigo con voz temblorosa pero firme, demostrando que él también era parte de esa lucha. Valeria sintió que un nuevo sentido de propósito la invadía. En un instante, la sala quedó en silencio. Los murmullos cesaron. Se escuchó el crujido de la casa como un susurro. La figura del abuelo se desvaneció lentamente, llevándose consigo el peso de la culpa y el dolor. «Las sombras se dispersan cuando hay luz», declaró Valeria, con una calma que no había sentido antes. «Hoy enfrentamos todo lo que nos ha mantenido prisioneros. No habrá más secretos». Cuando la luz del armario se desvaneció, la casa pareció exhalar, como si años de dolor se evaporaran. La familia se veía diferente. Sus rostros, antes endurecidos por la rencilla, comenzaron a mostrar matices de alivio y esperanza. Con el corazón más ligero, Valeria miró a su familia. Sabía que la lucha había terminado en este ciclo. Pero la historia de ellos, de lo que eran y lo que podrían llegar a ser, había comenzado. «Este es solo el comienzo», dijo Juana, su voz firme y llena de convicción. «La verdad liberará nuestros corazones». Valeria sonrió. La casa, recordándole su carga, parecía menos opresiva. «¿Listos para enfrentar el futuro?», preguntó con renovada fuerza. Y en ese crescendo de esperanza, volvió a resonar el grito del niño. Pero esta vez no era de terror, sino de alegría. Mientras la luz se desvanecía, un brillo de esperanza iluminaba el camino hacia adelante. «Antes de que te vayas, escucha bien. Este es el momento para que te suscribas al canal inmediatamente. Así no te perderás las próximas historias exclusivas que vendrán. Presiona el botón de me gusta. Ahora, para alimentar el algoritmo y asegurarte de que sigas recibiendo contenido que realmente amas. Y por favor, deja tu reacción en los comentarios. Quiero saber tus teorías sobre este final y cómo lo interpretas tú. Comparte este video al instante con al menos 5 amigos que necesitan saber el desenlace. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans saben lo importante que es apoyar al canal. Gracias por ser parte de esta comunidad.